compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Hoy, 30 de septiembre de 2019, los saludo. Soy Doris y estamos aquí nuevamente este día lluvioso y vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza, que bueno, ustedes ya lo conocen, es el que se encarga de narrarnos estos grandes pasajes de nuestra historia. Aquí está. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos que nos escuchan en Urus Radio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un lunes más. Y pues aquí estamos. Continuamos con el tema de la guerra entre México y Estados Unidos. Profesor, ya es el programa número 7. Sí, licenciada, habíamos calculado al inicio, cuando comenzamos esta serie, que iban a ser 5 programas. Después comentamos que iban a ser 10. No, yo creo que van a ser 12 o 14 programas. Licenciada, todavía nos falta mucha información que dar. Perfecto, profesor. Aquí estamos listos y dispuestos a escucharlo. Y vamos a saludar a los que ya están en el chat. Está César González Garay, dice hola, buenas noches. Eduardo del Valle, buenas noches, licenciada Doris y profesor Mendoza, aquí esperándolos con ansias para escucharlos. Saludos desde California. Un abrazo, César González, un abrazo, Eduardo del Valle, un abrazo a Boites Lucero, que acaba de entrar. Dice, qué felicidad que hay programa, un abrazo, aunque todavía enardecida del último programa, pero aquí presentes. ¿Cuántos no estamos enardecidos, profesor? ¿Quién más está por acá? Eduardo Martel. ¿Quién más? Arte Cardero. Está también Luis Enrique Muñoz. Dice, muy buenas noches, este es como mi Monday Night Football, pero con historia de México. Hacer corajes con tanta traición. Desahógese, profe. No, muchas gracias. Arte dice, muy buenas noches, licenciado y profesor Francisco. Buenas noches, Arte. Ariel Magno, nuevamente escucharlos en vivo es todo un placer. Saludos desde Puebla. Ojalá puedan hacer un programa de los apellidos de origen prehispánico. Claro que sí. Hay cosas muy interesantes. Uno de mis apellidos es Tepoxtecatl. Tepoxtecatl. Sí. Ojalá puedan darme un dato. Gracias por todo el conocimiento que imparten. Es Ariel Magno. Y Adrián dice, saludos, mi segunda vez escuchando en vivo y encantado de aprender más de la historia. Perfecto. Un abrazo para todos ustedes, amigos. Sí, un abrazo, y antes de que se nos pase, vamos a dar nuestras redes sociales, sobre todo en la liga de Spreaker, porque hay personas que nos escuchan en Spotify, en iVoox, en iTunes y en otras plataformas, así es que nos encuentran todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues siguen llegando, nos da mucho gusto que haya más personas aquí en el chat. Está también Mandis Macías, dice, hasta que los escucho en vivo. Aquí estamos y bienvenido. Dice, ya escuché los del 18 y ya hasta los que alcance. Un excelente programa, en 2 semanas ya llevo bastante. Saludos desde la comarca lagunera de Durango. Eduardo Gutiérrez dice, hola, saludos desde Guadalajara, mi programa favorito, primera vez en vivo. Bienvenido también, Eduardo. Hugo Salas dice, saludos desde Zacatlán, Puebla, una vez más con ustedes. Y Gabriel Lépez dice, hola, por fin. Lo malo es de acabar de escuchar todos los programas, es que cada lunes se hace eterno, caray. Pues bueno, profesor, sí se hace eterno, de verdad. Y pues bueno, vamos a continuar con este tema, profesor. Bueno, pues iniciamos igual, enviamos unos rápidos saludos
a Héctor Hernández allá en Cuernavaca, Morelos, a nuestro amigo Enrique Leos Godiener aquí en la Ciudad de México, siempre escuchándonos. Dice Arte Cardero, estuve escuchando hoy el programa de la décima música y escuché que el día 4 de octubre es el día del santo del profesor Francisco, entonces muchas felicidades por el día 4 de octubre y santoral del profe Mendoza. Sí, hay varios Franciscos en el santoral y el mío es precisamente el del 4 de octubre. Precisamente iba a felicitar al profesor. Qué bueno que me acordé. Profesor, felicidades. Gracias. Pero gracias. dígame, pregúnteme por qué, profesor. ¿Por qué, licenciada? Pues porque es el Día Internacional del Podcast. Ya. ¿Cómo ve? ¿Cómo no, ve? Muy bien. Se celebra desde hace 5 años. Así es que, pues felicidades. Felicidades. También Eduardo Martel dice, profe, hay grandes batallas a ver, por favor. O por así decirlo, épicas, pero de nuestros antepasados, los aztecas. Claro que hay enormes batallas. La batalla de la toma de la Ciudad de México, la anécdota es que es una batalla naval. Cuando Cortés toma por fin la Ciudad de México, es una batalla naval, ¿sí? Con la construcción de los bergantines ahí en Texcoco y cómo sitia la Ciudad de México. Ya lo hemos platicado en algunos capítulos de Euros, pero lo vamos a retomar, claro que sí. Y como estábamos mencionando que hoy es el Día Internacional del Podcast, queremos agradecer a Sebastián Gallo y a Marlene Collection, que igual nos propusieron o que nos están promocionando como el mejor podcast o bueno, de alguna manera nos están promocionando para que nos escuchen, que es muy bueno el programa según ellos. No, yo sé que el profesor es muy bueno y que les gusta mucho a ustedes y así es que vamos a empezar, profesor. Comenzamos, licenciada, amigos. Pues ya la séptima parte de esta historia sí duele. O sea, no podemos negarlo, sí nos duele. Durante cuántos años tenemos la idea de los malvados norteamericanos que vinieron a robarnos nuestro territorio. Y sí, no deja de tener lo suyo, pero ¿y qué hicimos los mexicanos por defenderlo? Y es lo que nos duele. Ya si perdimos, si nos enfrentamos y nos ganaron, pues ni hablar. Insisto, no nos gusta, pero pues nos ganaron. Pero haber perdido como perdimos, eso es lo que nos duele. Y bueno, amigos, licenciada, hoy entramos a la última batalla, la batalla decisiva, que es la batalla de la Ciudad de México, que van a ser en sí 4 batallas, que es la batalla de Padierna, la batalla de Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec. Las 4 batallas con las que entra Winfield Scott a la Ciudad de México, y hoy vamos a hablar de la de Padierna, que para muchos resulta ser como una batalla secundaria, y no, vamos a ver la importancia que tuvo esa batalla, y bueno, tenemos que retomar algunas cosas, amigos. Nos quedamos la vez pasada comentando que el 15 de mayo llega Winfield Scott a Puebla, ya platicamos todo lo que fue su entrada a Puebla y cómo no hubo un solo disparo, y cómo crea la Mexican Spy Company, ¿sí? De cómo crea esta compañía de espías, que eran puros bandoleros, los uniforma, les pone pantalón oscuro, casaca verde, como se uniformaban los lanceros mexicanos, y les pone un trapito rojo, pues, en su sombrero, un listón rojo en su sombrero, y en la punta de las lanzas, y era como se identificaban entre ellos, y van a ser fundamentales en la batalla de Padierna, exactamente. Amigos, de mayo al 5 de agosto, estamos hablando de junio, julio, agosto, prácticamente 3 meses, en los que está descansando bien alegre, bien cómodo Winfield Scott. Pero acuérdense que Gómez Pedraza ya había dado la orden de que se crearan guerrillas en México. Después vamos a platicar del padre Jarauta, que es toda una historia la del padre Jarauta, y cómo empiezan a dañar las vías de abastecimiento de los norteamericanos que venían desde Veracruz, ahí desembarcaban víveres, etcétera. Pero aparte, amigos, analicemos esto, ¿sí? Resulta que los voluntarios norteamericanos venían únicamente por 1 año. Ellos enlistaban 1 año y ya habían cumplido 1 año, ¿sí? Desde que se dieron de alta allá con Taylor en el norte, ya habían cumplido 1 año. Por lo tanto, ahí en Puebla
muchísimos. Se calcula que entre 5 y 7 mil soldados norteamericanos se regresan porque dicen, yo ya cumplí y me tienen que dar tierras y me tienen que dar no sé qué tantos apoyos, sí, porque yo ya vine a pelear, ya me voy. Y llegan nuevos voluntarios buscando esas oportunidades. Se renueva el ejército americano. Pero notemos esto, la gente que se va es la gente que viene desde el norte peleando, ¿sí? La gente que pelea en Veracruz, que bueno, no fue una pelea, fue una masacre lo que hicieron, pero la pelea de Cerro Gordo es gente con experiencia, y se le va la gente con experiencia a Scott y se llena de 7,000 gentes, ¿sí? Completamente novatos en la cuestión bélica. Esto es algo que no toman en cuenta nuestros generales, y dejan que Scott empiece a entrenarlos, a prepararlos, mientras la Mexican Spy Company empieza, ¿sí?, a meterse en las filas de los mexicanos. Santana llega a la Ciudad de México y en estos 3 meses crea un ejército. Hay diferentes datos, pero los diferentes datos todos nos hablan de algo bien grande. Entre 25,000, 30,000 y hay quien afirma que hasta 35,000 hombres, ¿sí?, esperando a los norteamericanos, que para ese tiempo eran alrededor de entre 13 y 14,000. Esto es que éramos 3 veces más nosotros, ¿sí? Pero entre ellos había alrededor de 200 traidores, ¿sí?, de estos espías mexicanos, y que empiezan a ver cómo comienza Santana a preparar la defensa de la Ciudad de México. Amigos, vamos a ubicarnos en aquel tiempo. Vamos a ubicarnos. Mientras los norteamericanos estaban entrenando, ¿sí?, preparándose, haciendo prácticamente tours turísticos, fueron a Cholula, admiraron la pirámide, la iglesia, porque acuérdense que iban siguiendo el libro de la ruta de Cortés, el de Prescott. Iban siguiendo ese libro y estaban maravillados. Pero las vías de abastecimiento empiezan a flaquear. No llegan elementos ya nuevos y casi no llegan alimentos, ¿sí?, a Scott y sus fuerzas en Puebla. Y aquí vamos a comentarlo como es, nos duele, pero bueno, lo tenemos que comentar. Hay un comentario, ¿sí?, del Duque de Wellington, que a lo mejor dice uno, ¿y qué tiene que ver Wellington, que fue el que derrotó a Napoleón en Waterloo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, acuérdense que los periodistas iban siguiendo la campaña. Recuerden que hay fotografías, lo platicábamos hace 2 programas. O sea, ya fue cubierto por la prensa. Se publicaba en los periódicos norteamericanos. Claro, la noticia no salía, o como nosotros terriblemente hemos visto por televisión, la guerra en vivo en el Golfo Pérsico. No era así, yo lo sé, pero se iban enterando. Y los ingleses sabían lo que estaba pasando en México. Cuando el Duque de Wellington, el que derrotó a Napoleón Bonaparte, ¿sí?, se enteró y vio y siguió todos los pasos de Winfield Scott, dijo, no va a pasar de ahí. O sea, es imposible, ¿sí?, cortadas sus vías de abastecimiento, está aislado en la ciudad de Puebla. Si él avanza en la Ciudad de México, se aleja más de un posible escape por el puerto de Veracruz, lo van a hacer pedazos a Scott, ¿sí? Y Scott se la rifa como se la rifó Cortés, que muchos se ha dicho que quemó las naves. No las quemó, ya lo hemos platicado aquí. Lo que hizo fue desarmar sus naves, porque después las volvió a armar para construir los bergantines con los que tomó la Ciudad de México, Tenochtitlán. Pero bueno, lo que hace Scott es avanzar. Dice, yo voy hacia la Ciudad de México, no importa que mis vías de abastecimiento estén flaqueando totalmente, avanzo hacia la Ciudad de México. Y este es un punto muy interesante. Se llevan 4 días en llegar aquí a la ciudad. Pues bien, mientras Santana había hecho un baluarte así, formidable, increíble, con trincheras, con muros, etcétera, en la entrada de la carretera nacional, lo que es el Cerro del Peñón Viejo. Si los amigos que conocen la Ciudad de México, está por ahí del Metro Guelatao, hay un cerro, ¿sí? Ese es el Peñón Viejo. Y por ahí pasaba ya desde entonces la carretera nacional que llevaba a Puebla y posteriormente a Veracruz, como ahorita es la calzada Ignacio Zaragoza. Pues ahí en ese cerro se construyó esa fortificación para recibir a los norteamericanos. ¿Por qué ahí, amigos? Porque hacia el lado norte, lo que ahorita es Ciudad Nezahualcóyotl, toda esa zona todavía era el lago de Texcoco, y hacia el lado sur
era el lago de Chalco, ¿sí? Ahorita, bueno, todo está poblado, hay infinidad de unidades habitacionales, etcétera. Ya no existen los lagos como tal, son mínimos, pero bueno, imaginemos esa parte. Solo había un estrecho de no más de 2 kilómetros de ancho, por donde se podía pasar y llegar hacia los volcanes, hacia la ciudad de Puebla. Por ahí está esperando Santana que lleguen las fuerzas norteamericanas. Ahí mete miles de hombres, pero al mismo tiempo, fíjense amigos, cuidado con esto, le da la orden al general Juan Álvarez, ¿sí?, a la Pantera del Sur, al creador del estado de Guerrero, a un héroe de nuestra independencia, le da la orden con su caballería, e igual al general Gabriel Valencia, con su artillería y su caballería, de que se vayan al pueblo de Texcoco. De tal forma que cuando Scott empiece a atravesar por ese estrecho, ¿sí?, por ese estrecho de 2 kilómetros, de pronto se pongan a la retaguardia, tanto Juan Álvarez como Gabriel Valencia. Él los va a detener en el peñón y de pronto ellos llegan por la retaguardia y los hacen pedazos. Y no había posibilidad de escape porque de los dos lados había laguna, entonces era zona pantanosa, no había posibilidad de escape. El plan era perfecto, ¿sí?, pero no contaba Santana con 2 detalles. El primero, que dentro de sus tropas él tenía alrededor de 200 espías, que ya le habían comunicado a Scott que era lo que estaba preparando precisamente Santana, y que cuando ellos se fueron acercando, los norteamericanos se fueron acercando al Peñón Viejo, de pronto, ante la sorpresa de todos, se desvían y se van hacia el sur de la ciudad, dándole la vuelta al lago de Xochimilco y al lago de Chalco, ¿sí? Es una ruta muy larga, pero aparte, para salir por detrás de los cerros, de los lagos, se va a encontrar con una sola zona de muy difícil acceso, que es el Pedregal de San Ángel. Esto es la lava del Xitle, que en ese tiempo se conocía como el Malpaís, esa zona, porque bueno, estaba terrible de lo que es el Pedregal. Era dificilísimo que hiciera ese viaje por el sur, o sea, ¿cómo va a entrar a la Ciudad de México por el sur? Lo mejor era por el oriente. Pues no, se desvía. ¿Por qué? Porque los espías mexicanos ayudaron a Scott, ¿sí? Al mismo tiempo, los generales Valencia y Juan Álvarez rompen las órdenes que le había dado Santana y se retiran de Texcoco, le dan la vuelta a todo el Valle de México y entran por Peralvillo, por la Villa de Guadalupe y luego Peralvillo, para llegar a la Ciudad de México. Le dan toda la vuelta, ¿sí? Bueno, entonces Santana ahora tiene que mover 25,000 hombres, los tiene que mover de la entrada del Camino Nacional, lo que es la Zaragoza, moverlos hacia el sur de la ciudad, mover cañones, mover caballos, mover todo absolutamente para ahora defenderse por el sur de la ciudad. Efectivamente, ¿sí? Llega Winfield Scott, acampan las tropas norteamericanas en lo que ahora es el pueblo de Tlalpan, ¿sí? Y tienen la opción, Santana dice, se van a meter por la calzada, que ya en ese tiempo existía. La calzada de Tlalpan, ¿sí?, es prehispánica, totalmente prehispánica. Ya estaba trazada así desde la época de los aztecas. Entonces dice, van a entrar por Tlalpan, ¿sí? Los vamos a esperar ahí y los hacemos trizas. Ajá. Para no cruzar por el Pedregal de San Ángel. Bueno, llegan las tropas de Winfield Scott en Tlalpan y en los pueblitos que estaban ahí alrededor, comienzan a acampar y llegan el 18 de agosto para prepararse al combate el 19 de agosto, 1847. Amigos, lo que hace Santana, ¿sí?, es lo más granado de su ejército, ¿sí?, viene a ser el general Valencia, porque él encabeza la división del norte. Eran los mejores soldados que pelearon desde Resaca de Palma, en Texas, en la batalla de Monterrey, en la batalla de la Angostura, en la batalla de Cerro Gordo. Es gente con muchísima experiencia comparada a la gente que tenía Scott,
que eran voluntarios que apenas iban a pelear por primera vez. Lo mejor del ejército lo tenía Gabriel Valencia, que era la División del Norte, ¿sí? Así llamada en ese momento. Santa Anna se prepara para recibir a los americanos apenas salgan del Pedregal por el camino a Tlalpan, con los voluntarios mexicanos, la Guardia Civil, porque no quiere que participe Gabriel Valencia en el combate. A Gabriel Valencia lo avienta, ¿sí?, a la retaguardia, y no quiere que participe. ¿Por qué? Esto viene desde mucho más atrás, y voy a hacer un pequeño paréntesis, licenciada, amigos, y nos vamos a regresar al viaje que hace Santa Anna a San Luis Potosí, que ya les platicamos antes de la batalla de la Angostura, que todo el mundo dice, ¿por qué se quedó en San Luis Potosí? Él dice, estaba yo entrenando a mis 20,000 hombres. Sí, esos 20,000 hombres, 5,000 venían desde la batalla de Monterrey con Pedro Ampudia. ¿Y quién creen que llega allá a San Luis Potosí con 5,000 hombres más? Fue precisamente el general Gabriel Valencia. Él llegó con 5,000 hombres. Entonces, y bien pertrechados los 5,000 hombres. Gabriel Valencia se estaba luciendo y Santa Anna no le iba a permitir lucirse, y lo envía a una población que se llama Tula, rumbo a Tamaulipas, rumbo a Tampico. Es cuando se sabe que precisamente las fuerzas de Scott van hacia Tampico. Entonces, el general Valencia, que estaba a mitad de la sierra, uno dice, ¿qué está cuidando ahí? Por ahí no van a pasar los norteamericanos. Valencia le dice, estoy cerca de los norteamericanos, llego y los hago pedazos antes de llegar a Tampico. Los hago pedazos. Y Santa Anna le dice, no. ¿Cómo de que no? Y empieza a mover sus fuerzas para atacar a los norteamericanos y evitar que caiga el puerto de Tampico. Y Santa Anna le quita el mando y lo manda a Guanajuato. ¿Qué pasa? Santa Anna sentía que podía ganar la batalla de la Angostura, puesto que Taylor había dividido sus fuerzas, sentía que podía ganarlas y quería la gloria para él. De ahí para allá ya no tuvo acción Valencia, hasta que se empiezan a organizar en la Ciudad de México. Regresémonos otra vez. Ya había un pique entre estos dos generales, entre el general Valencia y el general Santa Anna, ya había un pique. Lo pone en la retaguardia, y lo que hace del 18 al 19, lo que hace el general Valencia es que le da la vuelta al Pedregal de San Ángel para llegar por la retaguardia de Winfield Scott, ¿sí?, y destrozarlo para llevarse la gloria. Era un hecho que él iba a ganar. Tenía los soldados más experimentados y Scott no se imaginaba que le iban a llegar por la retaguardia. Y aparte, ¿a dónde huía? No había a dónde huir, ¿sí? Tendría que regresarse por medio de los lagos, o sea, hubiera sido el final del ejército de Scott. Pero no contaba con los espías mexicanos, con la Mexican Spy Company, que sin imaginarse que las fuerzas de Valencia van a rodear el Pedregal, lo que hacen ellos es conducir a los norteamericanos por la mitad del Pedregal. Amigos, no se podía pasar por ahí, se le conocía como el mal país. No podían cruzar los caballos, los cañones, era pura piedra volcánica, pero aparte es piedra muy filosa, no es como piedra bola, vamos, ¿sí? Piedra que con el paso del tiempo y la erosión se ha ido como haciendo redonda, no, estas son filos. ¿Cómo van a pasar ahí los caballos? ¿Cómo van a pasar los cañones, las carretas? No pueden pasar. Pues la Mexican Spy Company encuentra un camino. Acuérdense que ellos eran asaltantes, amigos. Los liberaron de las cárceles de Puebla. Eran asaltantes, conocían veredas, conocían desfiladeros, conocían todo eso. Y ellos le dicen al general Robert Lee, ¿sí?, por dónde pasar. Y efectivamente, cuando Gabriel Valencia los va a sorprender, el sorprendido fue él. Porque se topa con 3,500 norteamericanos, los dos ejércitos se sorprenden de que se encuentran ya a unos metros de distancia a tiro de cañón, pero Valencia nunca se imagina que van a salir de pleno Pedregal de San Ángel, y comienza la batalla. Una batalla que en ese momento no iba a comenzar, y comienza la batalla. Entonces los norteamericanos se lanzan sobre Valencia, ¿sí? Y lo que hace Valencia, acuérdense lo que les dije, Valencia, ¿por qué se anima a hacer esto? Porque siente que les gana. Se va contra ellos, ¿sí?, y los detiene al ejército norteamericano. Bueno, la mitad del ejército norteamericano lo detiene.
vuelven a intentar atacar a los norteamericanos y los vuelve a detener. Entonces está esperando el ataque final para destrozar a la mitad del ejército norteamericano y manda a llamar a Santana y le dice, tuvimos que enfrentarnos, nos encontramos, pero Santana dice, ¿y tú qué estás haciendo allá? Si tenés que estar cubriendo mi retaguardia, ¿qué estás haciendo allá? Dice, pues lo que sea, pero ya estamos enfrentándonos, ya los detuve, los tengo contra el Pedregal, ahorita los hacemos pedazos, apóyeme, ¿sí? Y Santana se sube a una loma con todo su ejército. Ahorita se me olvidó el nombre de la loma. Se sube a una loma. Cuando los norteamericanos ven que Santana se sube a esta loma en su retaguardia, ¿sí? Las crónicas dicen que el general Winfield Scott comienza a preparar la retirada. Amigos, comienza a dar órdenes de retirada. Se retira el ejército norteamericano, pero ¿a dónde se retira? No había posibilidad, tenían que salir corriendo hasta Puebla. Los iban a hacer pedazos los mexicanos. Y cuando él está dando las instrucciones para preparar la retirada, porque ya tiene a Santana allá a un lado, Santana se retira del campo de combate. Scott y los generales norteamericanos así de ¿qué está pasando? Y Scott adivina, esto es pleito entre los generales. Estos pleitos, o sea, Santana no va a apoyar a este general. Y lo que hace, sí, es lanzar a más gente al otro día, el 20 de agosto, sí, lanza a más gente, pero al ver Valencia, que lo deja solo Santana, y que ya viene la otra mitad del ejército norteamericano, sabe que lo van a destrozar. Lo dejaron solo, ¿sí? Santana se da la vuelta y comienza a irse hacia Churubusco. Sabe que lo dejan solo. Es lo mejor de nuestro ejército. Los mejores hombres, los hombres más experimentados, la división del norte. Los demás son voluntarios, amigos, licenciadas, son voluntarios. Son comerciantes, son zapateros, son sastres, son médicos, que de pronto, es más, Guillermo Prieto comenta en sus memorias que muchos de ellos eran ya personas mayores que habían peleado en la independencia, que habían peleado con el ejército de las Tres Garantías, con el Plan de Iguala, que habían peleado la Guerra de los Pasteles y que en los roperos tenían sus viejos uniformes de la época de la independencia y sus viejos rifles de la independencia. Y que muchos, por defender la Ciudad de México, que era un relajo de uniformes, porque pues, no había para uniformarlos, y se ponían el uniforme con el que pelearon en el sitio de Cuautla, o con el que pelearon, no sé, en las grandes batallas, en la toma de Oaxaca, etcétera, en las grandes batallas con Morelos. Esos uniformes se pusieron y agarraron sus viejos rifles, ¿sí? Esa gente, cuando ve que los más fuertes sucumben ante los norteamericanos, porque les digo, al amanecer del 20 de agosto, las tropas americanas se lanzan en su conjunto, ¿sí?, totalmente contra Gabriel Valencia y la División del Norte. Saben que Santana se está retirando con el grueso del ejército, pero la gente se desmoraliza. Comenta Guillermo Prieto en sus memorias que era un desfilar de soldados. Amigos, yo me voy a permitir hacer una pequeña, muy pequeña lectura, ¿sí? Una pequeña lectura precisamente de las memorias de Guillermo Prieto, porque aquí yo no digo que no haya habido hechos heroicos en Cerro Gordo, en Monterrey hubo muchos hechos heroicos, en Tampico muchos hechos heroicos, también en La Angostura, pero se registran muchas cosas ante la desesperación. Les podemos ganar. ¿Cómo es posible que un pleito entre generales, ¿sí?, nos haga perder? Y aquí es donde dice Guillermo Prieto, tengo el libro en la mano, dice: recuerdo también las ilusiones y las esperanzas de victoria, sinceras, tan nobles de la generosidad y tan dolorosamente desvanecidas. El momento en que el joven Agustín de Iturbide se puso al frente del batallón de Celaya gritando: conmigo, muchachos, mi padre es el padre de nuestra independencia, me conmovió hondamente. Sí, amigos, ahí estaba el hijo de Agustín de Iturbide, comandando el batallón de Celaya, ¿sí?
Y cuando ve todo aquello se lanza al combate diciendo, conmigo muchachos, mi padre es el padre de nuestra independencia. Dice, González Mendoza lanzándose como un torrente sobre las cabezas enemigas, cantando con sus oficiales el himno nacional. Era magnífico. No olvidemos, no el himno nacional actual. Ese se escribió hasta el 54. ¿Sí? Todavía no tenemos el himno actual. El asalto a Padierna, la llegada allí de los yanquis, el encaramarse uno a la astabandera, derribarla, desgarrarla, repisotearla orgulloso, fue horrible. Yo lo veía a través de mi llanto y aullaba, me dolía la sangre, gemía algo dentro de mí que me espantaba. La muerte hubiera sido como agua pura y fresca para mi alma sedienta. No olvidemos que es un gran escritor, don Guillermo Prieto. Un instante, un solo instante que apenas se habría podido medir, con la luz del relámpago tuvimos una alucinación de victoria. Un oficial oscuro, escuchen esto que escribe Guillermo Prieto, dice un oficial oscuro de Celaya, pequeño de cuerpo, delgado, de movimientos rápidos y con estridente risa, se caló su sombrero ancho, forrado de tela, empuñó su espada, dirigió unas cuantas palabras a los soldados que lo rodeaban y prom, marchó, arrostrando cuantos obstáculos se oponían a su paso hasta Padierna. Allí asaltó, mató, aniquiló cuanto se le puso, se asió a la astabandera, se encaramó y derribó hecha trizas el pabellón americano y restituyó a su puesto nuestra querida bandera de Iguala, que parecía resplandecer y saludarnos como un ser dotado de corazón y grandeza. Todas las músicas prorrumpieron en dianas, todos los estandartes, guiones y banderas se agitaron en los aires, y todos vitoreamos con lágrimas varoniles aquel instante robado a la fatalidad de nuestro destino. Chuavilla, que así se llamaba el oficial autor de la hazaña que acabamos de referir, quedó mortalmente herido, y en los últimos días que atravesó acompañado de la música, sufría aún las consecuencias de aquel arrebato que coloca su sitial y su fama en un lugar tan distinguido en nuestros fastos militares. ¿Sí? Esto lo narra en sus memorias de sus tiempos don Guillermo Prieto. Este Chauvilla, pues no se sabía de él, aunque aquí lo platica, con qué arrojo se lanza a rescatar nuestra bandera y a volverla a poner en el astabandera, y queda mortalmente herido. O las voces, los gritos de Agustín de Iturbide, hijo, ¿sí? Era la desesperación, era el querer pelear, el defender la nación con todo a costa de la vida, ¿sí? ¿Cómo es posible que una divergencia entre dos generales haya provocado esta derrota en Padierna? Porque les digo, el día 20 de la mañana se lanzan los norteamericanos, los mexicanos comienzan a retroceder, y la orden de Santana, ¿sí? La orden de Santana fue que donde encontraran al general Gabriel Valencia, por ser un hijo de su tal por cual, ¿sí? Lo fusilaran de inmediato a Valencia. Valencia es de la gente que va huyendo, tienen que cruzar el río Churubusco, era la meta llegar hasta el río Churubusco, y ahí había un convento que hasta el día de hoy se conserva, que es el Museo Nacional de las Intervenciones, donde Santana da la orden, ¿sí? Al general Anaya, Pedro María Anaya, de que detenga a los norteamericanos. Amigos, era una batalla ya perdida, o sea, no se iba a ganar, solamente era un obstáculo para que los norteamericanos no siguieran persiguiendo a los mexicanos, ¿sí? Porque les estaban causando muchísimas bajas, porque el ejército se desmoralizó, salieron corriendo, y bueno, Santana se lleva a su gente e insisto, le da la orden a Pedro María Anaya, deténgalos en el convento. Es la batalla de Churubusco, que vamos a narrar la próxima semana, porque hay tantos detalles en esa batalla, pero sobre todo porque vamos a hablar ahora sí ya a fondo del heroico batallón de San Patricio, que es la batalla más espectacular de ellos, precisamente la batalla de Churubusco. Pero regresémonos un poquito a Padierna. Amigos, vamos a hablar de algunas anécdotas. Esto yo lo quise confirmar. Bueno, dice aquí Eduardo Martel, no estoy viendo los comentarios, pero me saltó así, dice, ¿cómo no seguir a hombres que escriben y hablan así? Eduardo Martel, no te olvides, lo compartimos, que Guillermo Prieto fue el que detuvo a la soldadesca que iba a matar a Benito Juárez,
allá en Guadalajara, y abrió los brazos y dijo: los valientes no asesinan, ¿sí? Y con su retórica le salvó la vida precisamente a Benito Juárez. O sea, era un tipazo, don Guillermo Prieto, y don Guillermo Prieto era asistente del general Gabriel Valencia. Él fue militar y era asistente de Valencia, él estuvo cerca de Valencia. Valencia se va hacia Toluca. Amigos, no se olviden del nombre, Gabriel Valencia, porque los datos oficiales dicen que huyó hacia Toluca, terminando la batalla de Padierna, y que jamás se le volvió a ver en la guerra, y que muere en 1848, un año después. Yo lo puedo afirmar, tengo documentos en la mano, tengo las pruebas, digamos, históricas de los que vivieron en esos momentos: Roa Bárcena, Bustamante, Guillermo Prieto. Gabriel Valencia volvería a pelear, ¿sí? Y va a haber un hecho histórico impresionante, amigos. Si esto nos está impresionando, espérense que platiquemos lo que es la batalla ya dentro de la Ciudad de México. Va a vivir algo Gabriel Valencia que es, para mí, es lo más impresionante de toda la guerra, de cómo nos defendimos contra los norteamericanos, y lo vive Valencia. Pero era como que era como un traidor, ¿sí? Valencia, por haber desacatado las órdenes de Santana, se borra todo lo que hizo Valencia. Y está perdido en la historia. Y sí cometió muchos errores, sí lo desobedeció, y sí es culpable de la derrota, pero él intenta lavar su nombre. Esto lo vamos a platicar en 3 semanas. Este hecho es impresionante, lo que hizo Gabriel Valencia en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero bueno, les decíamos, hay una versión, amigos, porque hablamos de Padierna y hablamos de Contreras, hablamos de la zona de Santa Fe. O sea, en toda esa zona se dio esta batalla, en lo que es la delegación Magdalena Contreras. Yo encontré las 2 versiones. Licenciada, ¿usted ha cruzado alguna vez por la estación Barranca del Muerto? Claro que sí, profesor. Del metro, ¿sí? Sí. Bueno, pues las versiones que yo encontré es que se llama Barranca del Muerto porque se le puso ese nombre en la época de la Revolución, por ejércitos revolucionarios, sobre todo zapatistas, arrojaban a los muertos a las barrancas, y de ahí decían que Barranca del Muerto. Pero yo encontré otra versión. Yo la voy a compartir con ustedes, es mi obligación compartir lo más que yo pueda las diferentes versiones, que dicen que no, que el nombre de Barranca del Muerto viene a raíz de la guerra contra los norteamericanos, porque ya que toman Padierna, les digo, esto fue el 19, y el 20 toman Churubusco. Santana, la semana que entra platicamos todo Churubusco, pero bueno, Santana va a pedir un armisticio. Y en ese armisticio las tropas norteamericanas se quedan acampando en toda esa zona. Y mexicanos, o sea, pueblo totalmente, matan al principio a un soldado norteamericano que lo encuentran en la noche y lo avientan a la barranca. Y de ahí se le quedó la Barranca del Muerto, pero que mataron a varios norteamericanos y los iban aventando a la barranca. Entonces, hasta el día de hoy, hasta tenemos el metro Barranca del Muerto, y están esas 2 versiones, o que se le puso así en la intervención norteamericana, o que se le puso así en la Revolución Mexicana. Pero bueno, hay muchas heridas todavía ahí, y yo quiero platicarles algo que fue como que el anuncio que hicimos hoy en WhatsApp y por el Facebook. Y es una historia increíble. Yo ya se lo platiqué a la licenciada y estaba, bueno, me gustaron las expresiones porque estaba muy sorprendida. Amigos, nos vamos a regresar un poquitito, años antes, ¿sí? 1836, la separación de Texas, la batalla del Álamo. Les hemos platicado aquí, ustedes vean partidos de fútbol de la selección mexicana en Texas y siempre aparecen unos tipos con una leyenda que dice Remember of Álamo. Bueno, para los tejanos, ellos fueron independientes durante 9 años, fue una república. Para los tejanos, el Álamo es el símbolo de su independencia, es el símbolo, ¿sí? Pues bien, los tejanos, por eso les digo, muchos tejanos, no quiero decir que todos, de hecho tenemos buenos amigos en Texas, pero no todos nos quieren muy bien allá en Texas, por eso ha habido tantos problemas ahí. Así como tenemos buenos amigos en California, en Arizona. Ahorita nos llegó un saludo desde Phoenix, Arizona. Soy super fan, los escucho en podcast y esta es la primera vez que se me hace escuchar en vivo. Felicidades por un excelente programa. Yo voy a estar en Phoenix, sí, el próximo febrero voy a andar por allá visitando. Tengo familia y todo y voy a un evento por allá. A ver si nos conocemos, ¿verdad? También claro, por allá. Claro. Pero bueno, amigos,
la pierna de Santana, la famosa pata de palo que pierde en Cerro Gordo, está en un museo militar en la población de Springfield, en Illinois. Vale mencionar, por eso los Simpson viven en Springfield, porque en todos los estados de los Estados Unidos hay un Springfield, en todos, ¿sí? Entonces por eso le pusieron Springfield diciendo que puede estar en cualquier lugar. Pues bien, en el Museo Militar de Springfield, en Illinois, se encuentra la pata de palo de Santana, que fue capturada en Cerro Gordo y que los norteamericanos todavía hasta jugaron cricket y béisbol con la pata de palo de Santana, burlándose pues. Pues resulta que los tejanos le solicitaron al gobierno de Illinois, al gobernador de Illinois, con el permiso de George Bush, cuando George Bush era gobernador del estado de Texas, ¿sí? Y que después sería presidente de Estados Unidos, los autoriza a que le pidan la pata de palo al museo de Springfield, la pata de palo de Santana. Uno dice, pues es que quieren tenerlo como trofeo de guerra porque pues Santana les dio la independencia con la firma de los tratados de Velasco y lo capturaron. No la quieren para eso. La quieren para cambiarla por un objeto que nosotros en México tenemos y que es de lo más representativo que pueda tener el estado de Texas. Ni se imaginan, amigos, encontré la historia, le di seguimiento esta semana. Resulta que en nuestro Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec tenemos la bandera del Fuerte del Álamo. Después de que Santana destrozó a los tejanos allí en el Álamo, recuperaron la bandera y la bandera del Álamo está en México. Los tejanos entonces dicen, regrésenos la bandera del Álamo, y México dice, no se las vamos a regresar, es un trofeo de guerra. Entonces ellos están negociando con la gente de Illinois, denos la pata de palo de Santana para cambiársela a los mexicanos. Ahí te va la pata de palo de Santana y regrésanos la bandera del Álamo. Pero la gente de Illinois ya dijo que esa pata de palo no sale de su museo, no va a salir de su museo. Bueno, entonces los norteamericanos nos ofrecieron 3 banderas mexicanas, batallón de Toluca, no me acuerdo los otros batallones, que se perdieron en la batalla de San Jacinto. Ellos tienen 3 banderas nuestras de la batalla de San Jacinto y nos las ofrecen a cambio de la bandera del Álamo. Y las autoridades mexicanas dijeron, no se las regresamos. Y hasta el día de hoy se encuentra esa bandera en nuestro Museo Nacional de Historia, ahí en el Castillo de Chapultepec. Híjole, dice Luis Enrique Muñoz, ¿tenemos la bandera del Álamo? Sí, búsquenla por internet, es una bandera blanca. De hecho, Alastor ya lo subió a Facebook, entonces la pueden encontrar ahí. Ahí está la bandera del Álamo. Amigos, las notas que yo tengo son de 2017. Espero no haya habido ninguna sorpresa, pero bueno. Amigos, yo sé, y me voy a ver mal, yo no debo de promover este tipo de cosas, pero si a mí me piden mi opinión, no se las regresamos. Claro que no. Esa bandera se queda aquí. Yo sé que los norteamericanos nos regresaron varias banderas. Y nos regresaron la bandera del Castillo de Chapultepec. La bandera donde se entiende que se envolvió Juan Escute, que ya hablaremos de los niños héroes, y que les tenemos una sorpresa por ahí. Nos regresaron esa bandera sin un color. Pero nos han regresado, insisto, trofeos de guerra. Pero la del Álamo, perdón, es que es el poquito orgullo que nos queda, así como desquitarnos un poquito de todo lo que nos hicieron, pues no les damos su bandera, no se las damos. Yo no tengo nada que ver en eso, pero si me preguntan mi opinión, no se las damos, o sea que no se las regrese el gobierno mexicano. ¿Para qué queremos la pata de Santana? Yo prefiero ir al Museo de Historia Nacional, sí, a ver la bandera del Álamo, que no la he visto físicamente. Yo prefiero verla a ver la pata de palo de Santana, ¿sí? Entonces, queremos compartir esta noticia con ustedes. Y bueno, licenciada, ya se nos fue otra vez el tiempo. La semana que entra hablaremos de la batalla de Churubusco, batallón de San Patricio, ¿sí? Y varias anécdotas más de la guerra México-Estados Unidos. Emocionante esas historias, profesor. Pues bueno, nos vamos amigos, que tengan muy buenas noches y por acá los esperamos el próximo lunes. Recuerden que también nos encuentran en Facebook, en Twitter
Y pues bueno, hay muchos mensajes de ustedes, de verdad no los podemos transmitir todos en vivo, pero gracias a todos por escucharnos. A Adriana Smiderman, está por acá José Luis Vázquez Campos, está Aurelio Chela, y bueno, algunos comentarios también de Eduardo del Valle que ya no podemos pasarlos, así es que pues que estén muy bien, cuídense mucho, y a todos los que nos mandan mensajes, de verdad se los agradecemos, y agradecemos también que nos promocionen. Cada vez más personas les está encantando, les está gustando la historia de nuestro querido México. Que estén muy bien, cuídense mucho y los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces.